TRCN, grandes audiencias, en la hora de la verdad, al oído. Bueno, que estamos ante una jornada de terrorismo en Colombia, Ademar. Pues doctor Fernando, muy grave lo que está pasando en el país. Desde esta madrugada se empezaron a presentar hechos en distintos lugares que ya le voy a relatar a usted y a la audiencia. Recuerde usted, el ELN anunció paro armado desde las 6 de la mañana de hoy hasta las 6 de la mañana del día 26 de febrero. Y el balance por ahora es el siguiente. Una voladura a un puente que comunica Curumaní y Pailitas en el departamento del Cesar. Un ataque con explosivos en Cúcuta que no dejó heridos, pero sí daños en viviendas. Y la quema de un vehículo, un tractocamión, en la vía panamericana entre Popayán y Cali. Ese es el balance de estas primeras horas de paro armado por parte de los terroristas del ELN. Ay, María, era lo que nos faltaba. Estos bandidos haciendo lo que hacen, estos criminales. Pero contra ellos no se puede oponer nada porque ya sabemos cómo es el Poder Judicial en Colombia y cómo interpretan la Constitución. A propósito de Mar, decretaron la pena de muerte contra los niños que están por nacer. Eso es una pena de muerte, que está prohibida para los peores criminales ya creciditos. De manera que el criminal no tiene pena de muerte en Colombia por mandato de la Constitución y por mandato de la Corte Constitucional, los niños por nacer, las criaturas más tiernas que puede haber sobre la tierra, esos quedaron condenados a muerte para cuando los quieran matar. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Pues doctor Fernando, de hecho aquí muchas de las que promueven el aborto, que además no se identifican, además muchas de ellas como mujeres propiamente, han dicho que esta es la reivindicación de los derechos de la mujer a poder elegir sobre su cuerpo. Pero hay varios asuntos que llaman la atención. Esta mañana hacía un breve recuento de lo que ha significado el salvamento de voto de las magistradas que se apartaron de esta posibilidad de permitir el aborto hasta las 24 semanas sin ninguna condición y después de las 24 semanas bajo las 3 causales, siendo posible el aborto de una criatura hasta antes de dar a luz la madre de esa criatura, lo que significa evidentemente el desmembramiento o la muerte de ella antes de que pueda nacer, si así lo decide la madre, y tiene una de las 3 condiciones. Ahora bien, viendo los salvamentos de voto, doctor Fernando, encuentro 2 cosas muy preocupantes. La primera, todos coinciden en que aquí hay cosa juzgada que ya existía respecto de la decisión de la sentencia C-355 del 2006, que precisamente permitió el aborto en las 3 causales que ya todos conocemos. Y la otra, el otro asunto en el que todos coinciden, inclusive el conjuez que decidió votar que sí, pero en su aclaración del voto todo indica que no. Eso sí no lo entiendo. ¿Cómo uno puede decir, no estoy de acuerdo, pero venga, les voto que sí? Eso no lo entiendo. O sea, bueno, sí lo entiendo, pero siendo serios y en derecho uno no dice no. Que por la mayoría, que para seguir la mayoría, pero mayoría no había, porque había empate. Ese conjuez resultó peor de lo que uno se hubiera podido imaginar, ¿no? No, claro, si uno está actuando en derecho, y usted lo acaba de decir perfectamente, si usted está actuando en derecho, actúa en derecho. ¿Y su voto cuál era? Negativo. Pero como dijo, por las mayorías, entonces decidió votar positivo, aunque su argumento es totalmente adverso a la misma decisión que tomó. Vea usted, el otro asunto que llama la atención, y esto no es nuevo, y usted ha sido uno de los que siempre lo ha dicho en la hora de la verdad, es la usurpación de poder de la Corte Constitucional respecto de legislar o tomar decisiones que son propias del legislativo. Esto es un asunto que tiene que debatir el Congreso de la República y no decidirlo 4 magistrados y un conjuez por el Congreso, que es el que tiene representación del pueblo colombiano para poder tomar o no una decisión así. Ay, con las acciones de tutela y la Corte Constitucional definiéndolas, ¿no? Aprovecha el ratico y se pone de legislador. Y nadie los eligió para legisladores, nadie. El pueblo colombiano no votó por ninguno de esos sujetos. Son magistrados de la Corte y debieran limitarse a lo que son, pero eso no juega con ellos.
Y a Bueno, propósito del tema, doctor Fernando, quiero escuchar que escuchemos brevemente una interesante reflexión que hace un médico precisamente respecto del tema del bebé de los 6 meses de gestación. Es el doctor David Vázquez, abogado médico en ginecología y obstetricia, que le entrega unas declaraciones a nuestro compañero Jefferson Beltrán de NTN 24 respecto a qué pasa con esa criatura, cuál es la situación de ellos. Escuchemos brevemente y esto pareciera que los señores de la Corte no lo tuvieron en cuenta. Escuchen. Pues yo creo que siente. Si me preguntan que si yo le he preguntado a algún feto si siente o no siente, pues obviamente no. Pero yo creo que sí siente y la prueba está que cuando sale un bebé, un recién nacido de 24 semanas vivo por alguna patología o porque es necesario interrumpir el embarazo por alguna condición médica o porque se presenta un parto inmaduro, que es el nombre correcto porque aborto solo es hasta la semana 20, pues ese recién nacido de 24 semanas al nacer, por supuesto que tiene todas las condiciones fisiológicas de un ser humano cualquiera. Por supuesto que siente y presenta todas las reacciones propias de una agresión. Inclusive cuando en ecografía se va a proceder al feticidio, muchas veces el mismo feto se defiende con sus manitas de la aguja que le están introduciendo en el corazón. Eso se ve en las ecografías cuando se hacen los feticidios. De tal manera que eso es de esperarse que el feto siente, así como cuando un animal siente dolor, pero no puede decir que le duele. Esto es absolutamente claro, doctor Fernando, y lamentable que los señores de la Corte no se hubieran tomado un minuto para escuchar a un experto en ciencia que pueda explicar el fenómeno de lo que pasa con el bebé que está por nacer. qué horror, esa es la sentencia más vergonzosa y más oprobiosa que se ha dictado en América, en la historia. El aborto en Colombia, la pena de muerte para los niños que están por nacer. Sigue prohibida la pena de muerte en la Constitución Nacional en el artículo 11, pero para los bebés por nacer sí hay pena de muerte. La puede decretar cualquier mujer que esté aburrida con el bebé, lo condena a muerte y lo mata. Lo mata con el auxilio de un médico que está contratado por todos los colombianos para ser médico, es decir, para salvar vidas, no para sacrificar vidas y mucho menos vidas inocentes. La ¡Qué pregunta horror! que se hace, doctor Fernando, algunos amigos pro vida es, uno de los argumentos que tienen los pro aborto es, no traigamos más niños al mundo a sufrir por hambre, no traigamos más niños al mundo a sufrir por desigualdad, no traigamos más niños a que no tengan familia, no tengan papá, no tengan una mamá. ¿Acaso abortando y matando a los bebés se va a acabar la pobreza, la desigualdad, el problema en los hogares? Esa es la pregunta que ellos debieran intentar resolver. ¿Y cómo que no tienen mamá? Si están naciendo de una mamá y están naciendo de un papá que tal vez no los cuida, pero eso es otra cosa distinta. Habría que matar entonces a todos los desgraciados, a todos los que no tienen fortuna en el nacimiento o por alguna razón circunstancial. Pena de muerte para todos los pobres. Eso es lo que proponen Eso, con esa argumentación. claro, ¿Qué? hitleriano, doctor Fernando. Totalmente, totalmente. Bueno, cambiemos de tema porque hay uno muy interesante que Rodolfo Hernández, quien le había ofrecido la vicepresidencia a una periodista muy connotada, a la señora Ochoa, que ahora anda detrás de Sandra Forero, la santista número 1. Pues, doctor Fernando, se dice que ha habido unos importantes acercamientos entre el candidato presidencial Rodolfo Hernández, quien se dice independiente, y Sandra Forero, quien fuera presidente de Camacol, o quien fuera la directora ejecutiva de Camacol. Ella es arquitecta, está en estos momentos, me confirman, al frente de Camacol y le están haciendo ese ofrecimiento a ver si quiere irse con Rodolfo Hernández. Pero también me cuentan muy al oído que parece que también hay conversaciones por el lado del Centro Democrático con algunos de los congresistas que estarían interesados en pensar en la posibilidad de Rodolfo Hernández en una eventual alianza después de la consulta, obviamente, y después de la primera vuelta presidencial. Se mueve la cosa política con Rodolfo Hernández y vamos a ver si la directora ejecutiva de Camacol, doña Sandra Forero, le acepta el reto a don Rodolfo Hernández. Sandra Forero era muy adicta a Juan Manuel Santos.
Sí, pero claro, pues Pero, hombre, pero pero total, claro. Bueno, total, Sandra Forero total. lleva allí desde antes desde el gobierno del presidente Uribe, creo que hace parte Por de la eso. dirección ejecutiva de Camacol. Pero era muy cercana a Juan Manuel Santos y entonces Rodolfo Hernández ahora busca al Partido Liberal que dicen no se sabe que quiere apoyar a Petro, ¿no? Pues Ahí se hay- niegan y se niegan y se dicen verdades o quizás se las dicen a medias. Esto es lo que ha dicho el expresidente César Gaviria, doctor Fernando, respecto de si hay o no hay un acercamiento con Gustavo Petro. Escuchamos qué es lo que está diciendo el jefe del Partido Liberal. Vamos con la voz de César Gaviria. Nosotros con Petro lo que queremos tener, y yo voy a verlo, es una discusión de los temas. ¿Va a haber, y de café, los ¿va a haber problemas. café con Petro? Sí, claro que va a haber café con Petro. Vamos a discutir los temas y los problemas. En algunos nosotros estamos identificados con él y él representa sectores muy marginados de la sociedad colombiana. En otros no, como lo que dijo sobre el Banco de la República o sobre la salud. No estamos de acuerdo. En lo del Banco de la República, pues porque eso nos lleva por el camino del populismo y de la inflación. Y en lo del sistema de salud, qué pena con ellos, pero el sistema de salud de las instituciones públicas de Colombia es de lo que mejor funciona. Están proponiendo que eliminemos las EPS. Pero ¿cómo van a eliminar las EPS? ¿Y la gente qué va a hacer cuando se enferme? Lo que va a pasar es que César Gaviria se va a sentar con Gustavo Petro, con quien dice que sí tiene muchas afinidades, aunque critique un par de asuntos como es el caso de Banco de la República y el caso de la eliminación de las EPS que propone Gustavo Petro. pero no dijo nada de la exploración del petróleo, porque Gustavo Petro propone acabar con la exploración de petróleo tan pronto llegue a la presidencia arruinando el país. De eso no dijo nada César Gaviria. No, vamos a ver si se produce la reunión, vamos a ver en qué términos. En momentos en que vaya, doctor Fernando, si se va calentando todo el asunto. Vea usted, ayer veíamos con cierta preocupación el debate que hizo CMI, creo que W estaba metido allí también en este debate, a los candidatos presidenciales y a los precandidatos. En medio de ese debate, se le preguntó a ellos si estaban dispuestos, con un sí o un no, a aceptar los resultados que se produjeren después de las elecciones a la presidencia. No era de sorprender, el señor Petro levantó la paleta que definía sí o no y la levantó y la dejó ni en sí ni en no, la dejó en la mitad. Entonces los periodistas, entre otros Claudia Palacios, le preguntó al señor Petro, ¿y esto qué significa? Y él fue claro en decir, si hay fraude, no aceptamos el resultado de la elección presidencial. A lo que inmediatamente respondió Federico Gutiérrez, Claudia, esto significa que a Petro, si no gana él, entonces hubo fraude en el resultado y no lo va a aceptar. Creo que este Es anuncio que, ya lo había hecho. es que esa es la gran pregunta. Si hay fraude, no acepto las elecciones. ¿Y quién decide si hay fraude? No ¿El es mismo? no es ninguna autoridad porque pues en ese caso no habría nada que discutir. Entonces, se es un fraude decretado por el mismo Petro. Petro decreta el fraude y de la misma manera no acepta los resultados de las elecciones. ¿Cómo les parece? Bueno, Petro hoy hizo una excelente presentación de lo que pasaría con los La modificación sistemas. al Banco de la República, ¿no? Exactamente, donde los interesados en manejar la moneda en su favor formen parte de la Junta. La Junta es independiente, lo dice la Constitución Nacional. Pues aquí no va a ser independiente ni autónoma, sino que Petro la quiere convertir en un organismo de los sistemas de producción que obviamente estén de acuerdo con Petro. De otra manera, él no los va a dejar llegar al Banco de la República. Entonces se acabó la autonomía del ente encargado de manejar la moneda y el crédito en Colombia. Espero que no ponga de ministro de Economía si tuviéramos tanta desgracia a Gustavo Bolívar. Pues no es imposible, ¿no? No es Dios imposible. santo.
Bueno, que el Grupo Argos no le venderá su participación en Sura y Nutresa a Gilinski. Bueno, esa es una de las grandes noticias del día, doctor Fernando, y se produjo en las últimas horas el anuncio oficial. La Junta Directiva del Grupo Arcos decidió ayer que no va a participar en las ofertas públicas de adquisición que lanzó el Grupo Gilinski para tener una mayor participación en el Grupo Sura y en el grupo Nutresa. La razón fundamental que argumentaron es que los precios ofertados por los Gilinski son inferiores al valor fundamental de las dos compañías, de acuerdo con análisis técnicos y estratégicos que fueron presentados por JP Morgan, entre otras consideraciones que fueron evaluadas por la sesión de junta directiva en los últimos 2 días. Muy bien. De manera que el Grupo Argos no le venderá su participación en Sura y Nutresa a Gilinski. Pero eso parecería indicar que ya se están echando al dolor y están comprendiendo que Gilinski se les quedó con la mayoría. Sí. Parece, ¿no? Pareciera. Recuerden que el grupo Argos tiene el 27,6% de Sura en estos momentos. ¿Cuánto? ¿El 27.6? Sí, señor, 27,6. Pero está con la OPA abierta y con la OPA abierta aspira a tener prácticamente la mayoría. Pues usted dice el Grupo Argos. El Grupo Argos, sí. Ya. No el Grupo Gilinski. El Grupo Gilinski ya está muy cerca de obtener la mayoría. Claro. En Nutresa y en Sura. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Alguna cosa con Cabal y Char? Pues vea usted, en las últimas horas ha circulado una versión a través de los informados en temas políticos respecto de unos acercamientos que le habría propuesto el precandidato presidencial Char a la senadora María Fernanda Cabal, quien estaría muy interesado en buscar su apoyo. Y todo nació por un video que se filtró en las redes sociales, donde en algún lugar, en un restaurante, se acerca Alex Char a la senadora Cabal y le dice: necesito tu apoyo. Esto ha dado para todo tipo de especulaciones. La senadora no se ha referido al asunto, pero muchos se preguntan qué es lo que está pasando. E inclusive algunos otros dicen, bueno, aquí puede haber un movimiento del ajedrez político respecto a la posibilidad de que se recomponga el asunto y pueda estar el Centro Democrático cercano ¿a quién? Algunos dicen cercano a Rodolfo Hernández, otros dicen cercano a Char, que es un hombre que tiene muchas posibilidades, pero otros también insisten en que el asunto va por el lado de Federico Gutiérrez. El caso es que pareciera que la senadora María Fernanda Cabal pueda ser decisiva en la toma de una decisión del partido para poder saber hacer con quién van a hacer una coalición que produzca resultados de cara a la elección presidencial. Muy bien, entonces esos son acontecimientos que se están desencadenando a estas horas. Ya dijimos que la jornada de terrorismo anunciada por el ELN ya había empezado, que hay voladuras de puentes, que hay quema de vehículos, toda clase de desastres, y ese es el ELN, pero para ellos sí no hay pena de muerte, ni para ellos hay castigo condigno. Al contrario, firmes candidatos para discusiones de paz parecidas a las de las FARC. Firmes candidatos. Mientras más delinquen, más se acercan a la paz. ¿Quién entiende esa contradicción? Pues nadie, doctor Fernando, y entre tanto el país se sigue preguntando como cuándo van a extraditar a alias Otoniel. 4 meses, cuando el ministro de Justicia dijo en 2 meses sería. El presidente de la República dijo que había que extraditarlo. La pregunta es ¿por qué no lo extradita? Lo que dicen por ahí es que para eso se necesita el concepto de la Corte Suprema de Justicia para practicar una extradición y la Corte no se pronuncia. Entonces, en mi tiempo la Corte se pronunciaba en 1 o 2 días, porque todo lo que tiene que hacer es verificar si hay un tratado de extradición vigente y si esta persona no va a ser juzgada por delitos que tengan penas prohibidas en Colombia. ¿No? Así es verificar los requisitos y darle vía libre. Pero por ahora
lo que están haciendo es llevándolo a la que llaman omisión de la verdad, a la justicia especial para que dé declaraciones, seguramente resultará testigo en contra, no sabemos de cuántos más, y eso lo mantiene o le da el seguro para quedarse en Colombia por ahora, a pesar de los anuncios que ha hecho el mismo Ministerio de Defensa respecto de una posibilidad de un plan de fuga de este sujeto. Muy bien, y en un minuto estaremos con el exmagistrado de la Corte, José Gregorio Hernández, exmagistrado de la Corte Constitucional, que nos hablará de la despenalización del aborto, es decir, de la pena de muerte para los niños indefensos, los niños que están por nacer. José Gregorio Hernández estará en un minuto con nosotros y les hablábamos Al al oído. oído.